para que por medio de esto también podamos madurar, alcanzar conocimiento, también alcanzar valores en el trabajo del Señor también, porque a eso está dentro del plan de Dios para sus hijos. Pues para ahora vamos a iniciar un estudio. Quizá ya muchos años atrás lo hayamos tenido o tal vez no, pero muchos temas o muchos textos son casi revisados en varios temas de estudios en los cuales hemos compartido. Pero hoy específicamente se va a referir el tema acerca del plan de redención. Acerca del plan de redención. Prácticamente la palabra redención se refiere o viene del verbo rescate, misericordia y salvación. Bueno, ¿qué nos tiene aquí Dios a través de este plan de salvación? Para ello tenemos que tomar en cuenta un plan. Muchas de las veces aquí en la tierra, en la vida física, hacemos planes de trabajo, hacemos también, las instituciones realizan proyectos o un plan de trabajo. O sea, ese es el propósito. En este caso, el plan de Dios es el propósito de Dios de que el hombre sea salvo, sea redimido. O sea, eso es básicamente o está dentro del plan de redención por parte de Dios hacia el hombre. Para esto nos dice Dios acerca del plan de salvación. ¿Cómo se describe? ¿Cómo se caracteriza el plan? Como había dicho, en varios temas o estudios o mensajes, cruzamos textos y es conocido. Para esto, uno de ellos, dentro del plan de salvación, está en la primera carta de Timoteo 2, 3 y 4. Vamos a leer de así cada uno de nuestros hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 2, 3 y 4. Léanle por favor, hermano. Capítulo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Gracias, Ay. Entonces aquí vemos ya donde Timoteo caracteriza la forma del plan de Dios para el hombre, en lo cual se ha referido, como ya leo aquí, 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿cuál ha sido entonces el plan de Dios para el hombre? Es que el hombre venga al conocimiento de la verdad y por ella sean salvos. Esto es lo que Timoteo está caracterizando el plan de Dios. Bueno, esa es la bondad de Dios, la misericordia de Dios, es el plan, el proyecto. La bondad de Dios es el rescate para con el hombre. Dentro de ello, hermanos, existe un problema verdadero. Al tomar en cuenta de lo que dice Timoteo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios,
para el hombre, el cual quiere que vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿cuál es el problema en el hombre? Aquí físicamente podemos tomar algunos ejemplos de problemas aquí en la tierra. Puede ser lo económico, pues un problema. Puede ser otro ejemplo la falta de salud, también es un problema. La falta de trabajo o la falta de educación. O sea, prácticamente podemos nosotros tener muchos problemas aquí en la tierra. Sin embargo, muchos de estos problemas se los ha solucionado o se los ha rectificado, se ha hallado la manera mejor para poder arreglar este problema. Si es de lo económico, muchas de las veces, ¿qué hemos hecho? A veces hemos recorrido con el amigo o a veces prestamos un dinero y solucionamos el problema, solucionado. El problema de la salud inclusive también, cuando recurrimos al doctor, nos da alguna solución. Sin embargo, da la solución. La falta de trabajo, un problema también bastante grande para la humanidad en el día de hoy. Muchos sufren por no tener trabajo. En definitiva, buscando, haya trabajo. Soluciona el problema, porque ya tiene trabajo, o tenemos trabajo. La falta de educación es otro problema también muchas de las veces. En los hogares que hemos pasado ya por parte de la niñez, la educación, a veces han habido problemas también. A veces no hay el dinero para la compra de tantas cosas. Es un problema, pero siempre pensamos en algo y damos la salida, solucionamos el problema. ¿Será esto los únicos problemas en el ser humano para con el plan de Dios? ¿Verdad que no? Porque estos problemas sí se los solucionan, muchas de las veces. El verdadero problema ante Dios es el pecado. Hermanos, el pecado, hermanos, no lo puede solucionar por más que sea instruido en las mejores maestrías, abogados, doctores. El pecado no lo puede solucionar con esta profesión. El trabajo no lo puede solucionar con el pecado ante Dios. La salud, lo económico. ¿Cómo entonces es el verdadero problema del ser humano ante Dios? Es el pecado. Por esta razón, el verdadero problema del ser humano, la cual es el pecado, tenemos que ver entonces cómo puede solucionar el hombre. Si Dios ya manifestó el proyecto, el plan, el camino, revisemos entonces qué es lo que Dios quiere del ser humano. Para eso vamos a continuar. Romanos 1, 18 al 32. ¿Tenemos algún hermano, por favor? Romanos capítulo 1, 18 hasta el verso 32. Romanos 1, 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen como injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que a Dios, al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Gracias, hermano. Entonces vemos aquí ya donde Dios ha declarado el verdadero problema del ser humano, el verdadero problema del hombre y Dios. Prácticamente aquí ya se caracteriza el apóstol Pablo, escribiendo la carta a la iglesia en Roma, detalla cuáles son las cosas pues que se van contra Dios. Como dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Es decir, el verdadero problema del hombre con Dios es el pecado. Y Dios les dio la salida, Dios dio ese plan, Dios dio la forma adecuada para el hombre, para que el hombre entendiese y ponerse a cuentas con Dios. Según dice 1:22, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Se hicieron necios, se hicieron idólatras, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Luego dice el 24, que por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las cuales, en las concupiscencias de sus corazones, o sea, deseos múltiples, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Para esto habíamos visto muchísimo en el tema anterior que habíamos terminado sobre acerca de Judas, también donde caracterizó de hombres que prácticamente se corrompieron. Eran 4 características de estos hombres. Y por lo contrario, pues, se volvieron contra Dios. El verso 26 dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, como también los entregó a una mente reprobada. Será entonces el problema de la economía, del trabajo, la salud, que pueda solucionar este problema del hombre y Dios, en la cual se llama pecado. No lo puede solucionar, pero Dios siempre ha extendido su mano para el hombre, la justicia de Dios, su palabra.
como pago del pecado. ¿Qué dice en Romanos 1:32? ¿Qué nos decía? En Romanos 1:32 nos decía. Sí, Romanos 1:32. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, amados hermanos, el problema del pecado del hombre y Dios tiene juicio. Aquellos que practican o se complacen, pues, dice, no verán